accidente vehicular involucra una cantidad considerable de variables, tales como la velocidad, la cantidad de ocupantes, los tipos de materiales de construcción de los vehículos, la tecnología de los mismos y sus dimensiones. Estas variables obligan al personal de bomberos a utilizar herramientas y equipos especializados para poder lograr una liberación oportuna, rápida y segura de las víctimas que han quedado atrapadas o prensadas entre la estructura del vehículo accidentado. En esta cápsula, nos centraremos en las herramientas, equipos y técnicas esenciales para el acceso y liberación de pacientes en un accidente de tránsito. Posterior a las labores de estabilización, podríamos toparnos inicialmente con la necesidad de remover vidrios para accesar a las víctimas. Remoción de los vidrios. Extracción de vidrio laminado de seguridad. Tome en cuenta que los parabrisas son parte fundamental de la estructura del vehículo y deben retirarse únicamente cuando sea realmente necesario hacerlo. Para realizar un orificio en los vidrios y lograr su remoción, el bombero puede utilizar varias herramientas comunes, como el hacha de pico, el Halligan Tool o la pata de cabra, entre otros, con la intención de crear un orificio para iniciar el corte del vidrio, ya sea con herramientas manuales como la sierra de mano o con herramientas eléctricas, como lo es la sierra recíproca. Remoción del vidrio templado. Si es necesario romper una ventana para accesar a la víctima, se debe elegir una ventana lo más lejos de la misma como sea posible, y protegerla del polvo de vidrio y fragmentos. La eliminación de ventanas laterales y traseras de vidrio templado es una operación relativamente sencilla. Estas pueden romperse con facilidad al ser golpeadas con un objeto afilado y puntiagudo, como un martillo, hachas, Halligan Tool o herramientas comerciales para ruptura de vidrios. Creación de puntos de apertura. La creación de puntos de apertura es vital para iniciar los procesos de remoción. Estos ayudan a penetrar con los equipos hidráulicos. Uso del Halligan Tool. Colocar el extremo de la hachuela del Halligan Tool, ya sea entre la puerta y el guardabarros, del lado de la bisagra, o entre la puerta y el lado de la cerradura. Seguidamente, golpear el Halligan para que se introduzca en el espacio entre las dos estructuras y girar la herramienta hacia arriba y hacia abajo. Uso de separadores hidráulicos. Para lograr acceso a la cerradura, se coloca el separador desde arriba sobre la puerta, cercano al llavín. Al iniciar el aplastamiento de la puerta, se logra un espacio entre esta y la cerradura. Otra manera de lograr un punto de acceso se realiza colocando las puntas del separador entre la parte superior de la puerta y el riel superior, donde inicia el parala. Esta técnica expone un espacio que permite acceso a las bisagras. Remoción de cobertores. Antes de realizar cualquier tipo de corte, los bomberos deben desprender cualquier componente de equipamiento o de plástico en el interior del vehículo, alrededor del área que está siendo removida. Esto los ayuda a identificar la ubicación de los pretensores de los cinturones de seguridad, los cilindros de gas de bolsas de aire u otros dispositivos de seguridad que, si llegan a ser perforados por una herramienta, pueden provocar lesiones serias al personal o a la víctima. Remoción de la puerta. Si no se pueden abrir las puertas, se tendrán que forzar para abrirlas o removerlas. El personal de bomberos siempre debe mantener el control sobre una puerta que está intentando abrir o quitar, para evitar lesiones a los pacientes o a los rescatistas. Después de proteger a los ocupantes que se encuentran dentro del vehículo, las puntas del separador se insertan en la ranura entre la puerta y el poste, por encima de la cerradura de la puerta. A continuación, se abre el separador, y este movimiento permite que la cerradura de la puerta se separe hacia afuera, y se abra la puerta. También, puede realizar la remoción de la puerta iniciando por la apertura entre el poste y el guardabarros, descubriendo las bisagras, cuando así lo requiera la escena. Remoción total de la pared lateral. Comienza con la liberación de la cerradura de la puerta trasera. Luego de esto, haga un corte profundo en la base del poste B. Luego, con el separador, desgarre totalmente el poste B. A continuación, el poste B se corta a la altura del techo. Por último, todo el conjunto, puerta trasera, poste B y puerta delantera, se mueven hacia la parte delantera del vehículo, para finalizar cortando las bisagras de las puertas delanteras. Desplazamiento o remoción del techo.
Al realizar los cortes para la remoción del techo, estos deben hacerse justo por debajo del nivel del mismo en cada poste. Debido a que los parabrisas y los postes A son parte de la integridad estructural de la carrocería, estos deberían permanecer intactos en la medida de lo posible, por lo que retire el techo del vehículo solo cuando sea estrictamente necesario. Levantamiento del tablero de instrumentos. Técnica de levantamiento con separador hidráulico. Para esta técnica, se requiere realizar un corte de alivio del lado que se va a levantar el tablero, por lo que se procede a cortar al centro del guardabarros. Realizado lo anterior, se realizan dos cortes horizontales de 10 a 12 centímetros de profundidad en el poste A. El primer corte se hace a unos 20 centímetros de la base del poste, y el segundo, a 10 centímetros por encima del primero. Con el separador, se debe comprimir entre los dos cortes anteriores y rotar hacia afuera dicha porción de la estructura, de tal forma que quede una muesca cuadrada en el poste. En la muesca anteriormente realizada, se introducen, de forma perpendicular al vehículo, las puntas del separador, y se levantan lentamente hasta alcanzar la altura necesaria para liberar al paciente. Desplazamiento con cilindro hidráulico o RAM. Para esto, después de quitar la puerta y realizar un corte de alivio al guardabarros delantero, se hace únicamente un corte de alivio en la base del poste A. Se coloca la base del cilindro en la base del poste B, luego se dirige el cilindro hacia la parte más cercana del poste A y el tablero. Por último, se extiende hasta que se genere el espacio necesario para la liberación del paciente. Es importante destacar que todos los cortes o bordes filosos deben ser cubiertos para evitar lesiones a los bomberos o las víctimas durante las tareas de extricación. Muchas gracias por su atención.